María Greber, nacida para la música. Pese a haber nacido en México, María Joaquina de la Portilla Torres, conocida musicalmente como María Greber, fue criada en España, país de donde provenía su padre. Desde muy pequeña se vio interesada por la música, razón por la que empezó a componer sus primeras canciones. ¡Qué feo! ¿Sabías que con apenas 4 años de edad, María Greber escribió su primera canción, que trataba de un villancico navideño? Tiempo después, la entonces joven se trasladó a Francia. En este lugar, recibió sus primeros conocimientos musicales, de la mano de los reconocidos músicos europeos Frank Leonhardt y Claude Debussy, quienes la alentaron a mantener su espontaneidad. En Europa, María estudió piano, francés, italiano e inglés, gracias a la buena posición económica que poseía su padre, Francisco de la Portilla. No me preguntes en nada, que nada he de explicarte, que el beso que de regreso a México. A su regreso a México, la compositora conoció a León Greber, quien sería el gran amor de su vida. Poco tiempo después, ambos decidieron contraer nupcias en Ciudad de México, el sitio en el que nacieron sus 3 hijos. La tragedia marcaría para siempre la vida de María Greber, quien tuvo que enfrentar la prematura muerte de uno de sus hijos. Pese a esta situación, la artista se tuvo que trasladar a la ciudad de Nueva York por los sucesos de la Revolución Mexicana. En la ciudad de los rascacielos, la mexicana decidió seguir componiendo canciones. La consolidación llegó con Júrame, tema magistralmente interpretado por José Mojica. A pesar del éxito, el dinero que percibía por su música no le era suficiente a María, quien tuvo que vender su piano para poder sustentar económicamente a su familia. Un hecho interesante es que Júrame es una canción de amor, hecho que rompió todos los paradigmas impuestos en esa época. No era común que una mujer expresara sus sentimientos hacia un hombre, pero María Greber se atrevió a hacerlo. Ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Otros éxitos llegaron con canciones como Lamento Gitano, Cuando vuelva a tu lado, Dame tu amor, ¿Quién eres tú?, Un beso y Una rosa. Sus temas fueron interpretados por grandes artistas como Aretha Franklin, Frank Sinatra, Plácido Domingo, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Gloria Estefan, Amy Winehouse, Luis Miguel, Javier Solís, Dina Washington, Dean Martin, Rod Stewart, Enrico Caruso, Alfonso Ortiz Tirado y Ray Conniff y su orquesta. Su triste muerte. María Greber murió el 15 de diciembre de 1951 en la ciudad de Nueva York. Sus restos fueron trasladados a Ciudad de México en cumplimiento de uno de sus deseos. Desde entonces, su cuerpo descansa en el Panteón Español, ubicado en la capital mexicana. Entre los reconocimientos que obtuvo en vida se encuentran las llaves de la Ciudad de México, la medalla Corazón de México y la medalla al Mérito Cívico. Estoy sufriendo por ti. Ángela Peralta nació el 6 de julio de 1845 en la Ciudad de México. Desde muy pequeña, sorprendió con la belleza de su voz a quienes la escucharon. Siendo aún muy joven, a los 15 años consiguió partir a Italia para consagrarse a los estudios musicales. Cautivó a todos los públicos y conquistó los teatros de México y del mundo, desde La Habana hasta El Cairo, Alejandría y San Petersburgo, pasando por toda Europa. Cantó para reyes y emperadores y recibió las más altas condecoraciones.
Expertos internacionales le dieron el epíteto del ruiseñor mexicano porque la facilidad de su voz recuerda los fáciles trinos y armoniosos arpegios del ruiseñor. Agustín F. Cuenca, poeta y periodista de la época, escribió este esbozo biográfico que se publicó en 1873. En él se narran los hechos más sobresalientes de la trayectoria de la prima donna mexicana. Cuenca detalla los inicios de Peralta, cuando cantó a los 8 años la cavatina de Belisario en un concurso y logró su pequeño primer triunfo en el canto, cuando conoció a Enriqueta Sontag, la célebre soprano alemana, que le aconsejó a su padre llevarla a Italia, o cuando debutó en el Teatro Real con la interpretación de Leonor en Il Trovatore de Giuseppe Verdi, donde fue aplaudida y elogiada. Estudió en Milán con el maestro Francesco Lamperti, quien la llamaba Angelica di voce e di nome. En mayo de 1862 debutó en el Teatro de la Scala, en el que sería uno de sus papeles predilectos, Lucia, en Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti. Cuenca relata la ocasión en que el hijo de Donizetti se presentó, conmovido, ante Peralta para manifestarle: «Hoy más que nunca siento la muerte de mi padre, pues que no oyó a la mejor intérprete de su divina ópera». Se describe también su vuelta triunfal a la patria en noviembre de 1865. En esa temporada cantó óperas de Bellini, Verdi y Rossini en el Teatro Imperial y estrenó Hildegonda de Melesio Morales. El Imperio Mexicano, presidido por Maximiliano I, le otorgó el título de Cantarina de Cámara del Imperio. Después de su estancia en México, en enero de 1867, Angélica se embarcó en Veracruz hacia una gira mundial, de la cual volvió con la mayor de las glorias y honores en mayo de 1871. En los años siguientes a 1871, haría una gira internacional más, para luego realizar otra en nuestro país. La voz del ruiseñor mexicano se apagó el 30 de agosto de 1883 en Mazatlán, víctima de la fiebre amarilla. Cuando fui a Japón, cantando así, Bésame mucho. Y fui a Francia y Bésame mucho. Y voy a un montón de partes y Bésame mucho. Entonces todo el mundo conoce la canción, pero creo que pues muy pocas personas han identificado claramente a la gran compositora de esta gran canción, y hoy me honro en presentar en Siempre en Domingo a la gran compositora de Bésame mucho y de muchas otras canciones que ustedes no conocen, que es Consuelito Velázquez. Un aplauso para ella. Aquí la tenemos hoy. Consuelo Velázquez nació en Ciudad Guzmán, en el estado mexicano de Jalisco, el 21 de agosto de 1916. A los 4 años, su tío le regaló un pequeño piano, del que arrancó con facilidad varias melodías que habían llamado su atención, entre ellas la del himno nacional. Su padre, un soldado con alma de poeta, aceptó que compatibilizara la escuela con el pentagrama y la inscribió en la Academia de Música Cerratos, donde ofreció su primer recital a los 6 años. Al comenzar la secundaria, Consuelo ya sería pianista. La muerte del padre dejó a su madre a cargo de 5 hijas y aceleró la carrera de Consuelo. En pos de su maestro, Ramón Cerratos, se trasladó a Ciudad de México e intensificó sus estudios en el mejor conservatorio del momento, la Escuela del Palacio de Bellas Artes. Ahí se licenció en 1938 como pianista concertista y maestra de música, con un concierto que fue aplaudido por los más reconocidos maestros de la época, constituidos en jurado calificador. Consuelo Velázquez fue invitada poco después a participar en el curso de perfeccionamiento de obras que impartía el famoso pianista Claudio Arrau, quien escribió elogiosos comentarios sobre su talento pianístico. Porque le salió del corazón, escribió Bésame mucho a los 19 años.
cuando, según diría después, era muy formal y ni siquiera había besado a nadie, ni sabía lo que era un beso. Ya no siento nada en tu presencia. Compositora de talento. Bésame mucho permaneció 3 meses en el primer lugar de las listas de éxitos en Estados Unidos. Su autora se convirtió de repente en una celebridad y pudo instalarse en el Olimpo de los compositores románticos, con solo 25 años, y cuando quién sabe si ya Mariano Rivera la había besado. Era la época en la que la industria cinematográfica estadounidense se fijaba en mexicanas como María Félix o Dolores del Río para los papeles clásicos de mujer latina, por lo que su compañía discográfica invitó a viajar a Hollywood a la guapa y fotogénica compositora. Acompañada de su madre, Consuelo comió con Walt Disney, que interrumpió un rodaje para hacerle unas pruebas de las que salió muy airosa. Cuando el contrato ya estaba listo, la pianista le agradeció su atención, pero dijo que prefería volver a México y casarse. Así, Consuelo Velázquez se casó a los 28 años, tras 6 de noviazgo con Mariano Rivera. Tuvieron 2 hijos, Mariano y Sergio. Su hijo Sergio recordaría que, en vez de ser el típico mexicano posesivo que no deja que la mujer se desarrolle y a pesar de ser de Sinaloa, es decir, norteño y macho, su padre la dejó hacer lo que quiso e incluso la admiró hasta la muerte. Mariano Rivera falleció en 1977, a los 62 años de edad. El éxito de Consuelito Velázquez fue más allá de Bésame mucho, y otras 10 de sus canciones se ligaron con facilidad al tejido anímico de amantes y familias. Hasta Pablo Milanés y Martirio, también diversos intérpretes, cantaron Su verdad amarga, mientras que la canción Cachito, compuesta para su hijo Sergio mientras lo tenía sentado en su regazo, fue un éxito en Italia y España. Además de arrullar a toda una generación de mexicanos, también Que seas feliz fue varias veces popular en voz de los Tres Haces, Lucho Gatica y Luis Miguel. Y aún son muy conocidas las canciones Al nacer este día, Anoche, Aunque tengas razón, Los pequeños detalles, Volverás a mí o Déjame quererte. Una caída en la escalera de su casa la llevó a pasar sus últimos 2 meses en el hospital. A sus 88 años, encendía diariamente el televisor desde la cama para escuchar cómo la cadena Televisa empezaba cada capítulo de la telenovela Apuesta por un amor con su canción Que seas feliz. Que seas feliz, feliz, feliz. Una infección y un colapso pulmonar acabaron lamentablemente con su vida. En su herencia, dejó 3 canciones inéditas con intérpretes asignados de su puño y letra. Por el camino, para Luis Miguel. Mi bello Mazatlán, para la banda El Recodo. Y, donde siempre, para la rockera Cecilia Toussaint. Activa hasta el final, Consuelo Velázquez recibió en el hospital a los productores de la compañía estadounidense Peer Music para firmar el correspondiente contrato. Su nombre figura entre los 10 compositores mexicanos que dejaron más ingresos en concepto de derechos de autor. Y le pedí a la vida cuidar nuestro amor. Te contemplé en silencio y me quedé pensando